Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast Habilidades Comunicativas en el Aula. En este espacio reflexionaremos sobre las habilidades comunicativas que desarrollan los alumnos de primaria en compañía de sus docentes. A continuación hablaremos más al respecto, pero primero que nada me gustaría darles la bienvenida a mis compañeras que están el día de hoy y les pido por favor que se presenten ante la cámara. Hola, yo soy América Robledo. Mi nombre es Cristina Ortiz. Mi nombre es Miranda Castillo. Mi nombre es Naomi Coronado. Yo soy Miriam Lárraga. Y su servidora Mariana de León. Bueno, a varias de nosotras nos tocó observar en jornada y están los contenidos observados que son iguales o similares, porque varias de nosotras nos tocó estar en un mismo grado. Y pues para iniciar me gustaría preguntarles a las compañeras cómo les fue en su jornada de observación, qué vieron, cómo vieron aplicado el NEM en la escuela, con los libros. Me gustaría saber un poquito más al respecto. Si alguien le gustaría empezar. En mi caso, en el plan sintético de ciencias naturales de la fase 5 se establece que los alumnos deben abordar temas relacionados con el cuidado de la salud y el autoconocimiento del cuerpo. Estas actividades tienen como propósito que los estudiantes comprendan los cambios físicos y emocionales que experimentan durante la etapa de la pubertad, promoviendo actitudes responsables hacia su bienestar personal y el de los demás. Asimismo, se busca que reconozcan la importancia de los hábitos saludables como parte del desarrollo integral. Y esa es una muy buena forma de utilizar la comunicación en pares, porque cuando comparten sus experiencias, os ayudan para reflexionar, promueven sus propios pensamientos y la escucha activa en ese tipo de actividades. Durante mi jornada en el grupo de primer grado, trabajamos en relación a palabras, donde los niños tenían que relacionar las sílabas con el dibujo que se les presentara. Se les pusieron varios dibujos, donde por ejemplo estaban mamá, mesa, mimo, y los niños tenían que relacionar esta parte. El plan sintético y los aprendizajes esperados de los niños fuera que pudieran reconocer tales imágenes, relacionarlas e igual poder relacionarlos con los sonidos, la enseñanza de las sílabas, donde la enseñanza de las sílabas se considera su parte esencial del proceso para dar inicio a la lectura y escritura de los niños. Yo también tuve primer grado y también vi el programa sintético y se establece que los niños deben de narrar actividades o eventos cotidianos que pasen en su comunidad, en la primaria o en la familia. El libro de texto aborda el tema de las tradiciones mexicanas e hicimos hincapié en la celebración del Día de Muertos. La intención de esto fue fortalecer la identidad cultural para que los niños puedan tener diversidad de lo que forma la cultura de México. Claro, me gusta mucho lo que mencionan, tanto Miranda que menciona lo de las sílabas para los niños, tanto lo de la cultura. De este modo se muestra una narración de historias a los niños para desarrollar sus habilidades comunicativas y también mediante los dibujos para que ellos lo puedan relacionar de forma más fácil, ¿eh? Por mi parte, durante la jornada de observación realizada en el grupo de primer grado en la Escuela Primaria José María Velasco, se abordó el contenido relacionado con el libro de primer grado, que abordó el tema de la alimentación, en correspondencia con el plan sintético y el PDA. Se describe los alumnos y bebidas saludables que consumen en casa, escuela y comunidad y que junto con la práctica de actividad física les ayuda a crecer y evitar enfermedades. En consonancia con lo anterior, el libro de primer grado presenta una serie de actividades e ilustraciones que facilitan el reconocimiento de alimentos saludables y no saludables para que los niños puedan comprender eso. Y qué interesante es ver cómo contenidos diferentes de los diversos libros de la fase 3 son usados para el desarrollo del lenguaje en sus diferentes formas. En mi caso, para nosotros en la jornada me tocó observar segundo grado y la maestra aplicó un proyecto que se llamaba Si un oficio has de tener, el mejor has de ser, el cual estaba muy relacionado a el campo formativo de lenguajes porque se utilizaron diferentes formas de comunicación para entender el tema y la maestra se basó en el libro de proyectos comunitarios. Utilizó como estrategia observar y registrar información de diferentes fuentes como fuentes orales, escritas, audiovisuales, táctiles o sonoras
para exponer o estudiar una información. Y esto se puede observar muy fácil en el plan sintético, ya que es uno de los principales objetivos del plan sintético. Ahorita que nos mencionan esto, me gustaría saber qué contenidos del aula se vieron reflejados partiendo de los libros. O sea, ustedes vieron un tema en el libro y cómo el maestro abordó ese tema mediante la explicación que nos brinda ahora la NEM. La docente a cargo del grupo propuso una secuencia didáctica que permitió a los niños relacionarse los contenidos del libro con sus propias experiencias. En primer lugar, se entabló un diálogo grupal, creando una atmósfera de reflexión sobre que los niños qué habían desayunado, cuál es su comida favorita, los alimentos que solían consumir, tanto ellos como su familia. Esta conversación permite activar conocimientos previos y generar un ambiente de confianza y participación activa. Posteriormente, la maestra solicitó a cada estudiante que dibujara su comida favorita. Una vez finalizados, los dibujos se colocaron en el pizarrón de todo el salón y se inició una dinámica de análisis colectivo en el cual los niños y niñas debían clasificar los alimentos saludables y no saludables, representados con 2 categorías. La docente guió este ejercicio haciendo preguntas como: ¿creen que esta comida ayuda a nuestro cuerpo? Creando preguntas detonantes para que los niños pudieran reflexionar y desarrollar su pensamiento crítico. Durante la jornada de observación, el maestro del grupo de 5º grado implementó una actividad tomada del libro de proyectos en el aula, la cual abordaba los cambios físicos y emocionales que viven los niños en esta etapa. El maestro les pidió a los alumnos que escribieran en una hoja los cambios que han ido identificando en sí mismos desde su niñez hasta la actualidad. Mientras realizaban la actividad, el maestro explicó la importancia de reconocer estos cambios para asumir nuevos cuidados personales y fortalecer su responsabilidad respecto a su salud. Además, se observó que la actividad promovió la participación y el diálogo entre los alumnos, quienes compartían sus experiencias para apoyarse mutuamente en la comprensión de esta etapa de desarrollo. La última actividad que pudo realizar la maestra fue acerca de un material imprimible. Este material tenía dibujos de distintos oficios y profesiones para poder diferenciarlos y relacionarlos con descripciones breves desarrolladas por los mismos alumnos. En estas actividades se usaron distintas formas de lenguaje, como lo puede ser el lenguaje visual, lectura y conversaciones, en las cuales los alumnos participaban de forma activa para desarrollar su expresión y comunicación, ampliando también su intercambio de ideas y la ampliación de su vocabulario. En mi caso, como ya lo dije, se llevó a cabo la actividad centrada en las tradiciones mexicanas. La maestra inició preguntándole al grupo lo que sabían sobre el altar de muertos. Entonces, los alumnos compartieron con entusiasmo todo lo que sabían, lo que se ponía, como las flores, las comidas, las velas y para quién iba dirigido. También relataron las experiencias previas que tenían sobre los altares en su casa o en el jardín de niños, y a lo largo de la actividad pude observar diversas actividades comunicativas, como la expresión oral, la comprensión auditiva y el intercambio de ideas. También se amplió el vocabulario referente a lo que son las tradiciones mexicanas. Exactamente, eso conecta con lo que dicen los libros de texto y el plan sintético. Las habilidades comunicativas no se enseñan de forma aislada, sino en situaciones reales de aprendizaje. Por ejemplo, durante mi jornada la maestra propuso una dinámica activa para que los niños pudieran participar en el pizarrón, donde ella escribió las sílabas ma, me, mi, mo, mu y les dio imágenes para que ellos con cinta pudieran ir y pegar tales imágenes para poderlas relacionar. Posteriormente a esto, lo que hacía era preguntarles a los niños por qué habían elegido poner esas imágenes en tales sílabas, donde ya los niños igual entre ellos mismos platicaban el por qué y dónde habían aprendido a relacionarlas de tales formas, igualmente imágenes en su contexto para que las pudieran comprender de una manera más sencilla. La acción permitió que los niños pudieran desarrollar sus habilidades fundamentales, el hablar y escuchar para compartir opiniones. Al identificar las sílabas y palabras, reforzaron lo visual y lo auditivo. Además, se promovió su reflexión sobre el propio aprendizaje, ya que los niños debían justificar sus elecciones y escuchar los argumentos de sus compañeros. Qué interesante es esto que todas comentan,
porque todo esto nos lleva hacia donde queremos ir, hacia las habilidades comunicativas que van a desarrollar los niños, tanto su habla, porque no solamente es el hablar, también es el leer, es la escritura. Yo quiero mencionar una frase, citar a Paulo Freire, que nos propone una educación crítica y liberadora, enseñar no solo transmitir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Qué opinan ustedes de esto? Esta actividad fue muy significativa porque permitió a los niños relacionar los contenidos del texto con las experiencias. Fue un aprendizaje muy enriquecedor porque se vio la reflexión entre la identidad y el sentido de pertenencia. Además, observé que los estudiantes pudieron expresarse libremente y valoraron las tradiciones mexicanas y los representaron como parte de su historia. Ese punto que acabas de comentar es muy importante porque la NEM dentro de su desarrollo dice que el pensamiento crítico es parte fundamental de las 3 fases que se ven dentro de la NEM. Entonces, porque nos ayuda a formar una educación donde los estudiantes puedan comprender, analizar y transformar su entorno de manera reflexiva. Esto nos quiere decir que el niño no solo aprende por aprender, sino de que aprende por sí mismo y comprende su entorno de manera reflexiva para poder contribuir a la sociedad. Dentro de las ideas de Lev Vygotsky destaca que es muy importante el contexto social y cultural de aprendizaje porque los niños construyen su conocimiento a través de la interacción de otros. Entonces, esto congenia muy bien con lo que promueve la NEM. Por lo tanto, esta experiencia evidenció que el lenguaje no solo se enseña, sino que se construye socialmente y que las actividades de reconocimiento silábico, más allá de su aparente simplicidad, promueven la comunicación, el razonamiento y el pensamiento crítico desde los primeros grados. En mi caso, la actividad aplicada permitió evidenciar una estrategia pedagógica significativa, ya que no solo cumplió con el propósito del plan sintético, sino que también fomentó la formación emocional y social de los estudiantes. Desde una perspectiva crítica, se puede afirmar que el aprendizaje fue más allá de la transmisión de información, convirtiéndose en una experiencia reflexiva que conectó los contenidos escolares con la vida cotidiana de los alumnos. Referente a lo que mencionaba, por mi parte la docente logró aplicar de manera adecuada el PDA, además de tener una actitud cercana y cuestionadora, lo que permitió que los estudiantes reflexionaran críticamente sobre sus hábitos alimenticios, además de la elección de una buena actividad artística, como el dibujo, resultó adecuada para el nivel de desarrollo del grupo, ya que permitió que los niños representaran ideas complejas desde su perspectiva y con recursos accesibles. Bueno, en conclusión con lo que dijeron ustedes y mi compañera Cris, toca un tema muy importante de cómo desarrollar las buenas habilidades comunicativas de leer, escribir, hablar y escuchar. Que esto llegamos a la conclusión todos de que es el aprendizaje de los niños. Esta es la base en la que ellos pueden desarrollar su pensamiento crítico y su desarrollo como personas, porque al final de cuentas estamos impulsando a esos niños a futuro. Además, esto nos invita a promover el diálogo, las ideas y el gusto por aprender en los niños. También lo que mencionaba mi compañera Cris es la cercanía que tienen los alumnos con el docente. Si el docente, con su creatividad y con su experiencia y sus estrategias, puede llegar de forma eficiente al niño, podemos motivarlo a que él pueda aprender. Y este es un vínculo de compañerismo que desarrolla un buen ambiente de aprendizaje. Y justamente, como nos menciona el ruso Lev Vygotsky, el aprendizaje despierta una serie de procesos de desarrollo internos que solo pueden operar cuando el niño está en interacción con otras personas en su entorno social. Yo creo que esto sería todo por este podcast. Gracias por acompañarnos en el episodio de las habilidades comunicativas en el aula. Soy Mariana de León y nos despedimos de ustedes.